Un cordial saludo para todos, deseándoles un excelente inicio de año 2025, deseándoles mucha prosperidad y como siempre agradeciendo el tiempo que dispensan cada uno de ustedes en sus actividades o en su tiempo libre para la presente capacitación virtual. Como estamos iniciando año, vamos a realizar un proceso de inducción y un proceso de reinducción adscrito a todo lo del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Uno de los factores siempre más importantes dentro del sistema de gestión, como ustedes ya lo saben, y de pronto para el personal nuevo que no tiene de pronto todavía esta apropiación conceptual, uno de los factores más importantes e indispensables y que son la columna estructural de toda la prevención de factores de riesgo en el trabajo, pues tiene que ver con todos los aspectos relacionados con el concepto de accidente de trabajo. Cuando hablamos del accidente de trabajo, es la columna vertebral de todo sistema de gestión, porque finalmente, ¿cuál es el principal objetivo? Pues estamos hablando de la prevención de riesgos laborales. A partir de allí, pues se desarrollan otras actividades, pero finalmente siempre los objetivos más relevantes es la prevención de accidentes de trabajo y por el otro lado la prevención o aparición de enfermedades laborales. Es por eso que en el presente o en la presente sesión de trabajo virtual vamos a hablar sobre accidente de trabajo, que es el principal objetivo. Llámese conjunto residencial, llámese empresa que contrate directamente el personal, pero finalmente el principal objetivo es la prevención de accidentes de trabajo. Entonces, para quienes ya lo saben y para quienes de pronto todavía no conocen aún este término o finalmente de qué se trata, pues de eso se trata finalmente la presente capacitación virtual sobre los aspectos de accidente de trabajo en cada una de las actividades que ustedes desarrollan a diario en cada una de sus áreas. Entonces, vamos a empezar finalmente por abordar el concepto en sí de lo que trata accidente de trabajo. Siempre que hablemos de accidente de trabajo, estamos hablando de algo que ya está reglamentado, de algo que ya tiene un sustento normativo. Claramente estamos hablando de un suceso repentino que se produce por causa o en ocasión del trabajo. Claramente cuando hablamos de un accidente de trabajo, de un accidente laboral, pues no es aquel que sucede en la casa, no estamos hablando de aquel accidente que sucede en las áreas externas, en este caso de mi área laboral. Miren muy bien la definición y es que debemos entenderla que todo accidente pues es un suceso repentino, pero esto se refiere a que nadie tiene la planeación, nadie sabe cuándo y en qué momento va a suceder precisamente este accidente. Por eso se llama suceso repentino, porque es algo que nadie tiene previsto en qué momento se va a presentar. Claramente siempre el objetivo es que no se lleguen a presentar este tipo de accidentes. Adicionalmente, siempre que hablamos de accidente de trabajo o accidente laboral, pues estamos hablando de algo que sucede en el desarrollo de las actividades laborales de mi actividad, de mi profesión, de la que yo tengo contratado para realizar. Entonces, ¿qué nos define esto? Pues la ley 1562 de 2012, en donde deja muy claro que son sucesos que sobrevengan por causa o con ocasión de las actividades laborales. ¿Qué quiere decir esto? Que si de pronto mi cargo es guarda de seguridad y yo me accidento por estar cambiando un bombillo, yo me accidento porque accedí a realizarle el favor a un residente al interior de apartamento de ayudarle con un tema eléctrico, con un tema del desagüe. Esas no son actividades laborales. Y yo puedo estar en horario de trabajo, yo puedo estar uniformado, yo puedo estar de turno, pero miren que la reglamentación
nos sujeta, por así decirlo, nos pone como condicionante que el accidente se haya derivado únicamente del desarrollo de las actividades para las cuales yo me encuentro contratado. A partir de allí, estas actividades pueden ser de un guardia de seguridad, pueden ser de mantenimiento, servicios eléctricos, eh, para el conjunto que de pronto tenga la persona de primeros auxilios en el tema de la piscina, el administrador, el contador, el revisor fiscal, ¿cierto? Entonces, cada uno de estos perfiles que desarrollan las actividades para la propiedad horizontal, para el conjunto, para el edificio, pues cada uno de nosotros tenemos unas actividades específicas contratadas. Y a partir de allí, de esas actividades contratadas, todo lo que usted desarrolle que pueda desencadenar un accidente de trabajo, a eso se le conoce como esa adscripción o ese cumplimiento de acuerdo a la norma. Pero si yo soy de pronto el revisor fiscal y preciso, yo estaba cubriendo al vigilante mientras iba al baño, pues eso no son actividades contratadas para el cargo, ¿cierto? Es por eso que cada uno de nosotros, dentro de la estructura organizacional, pues tiene un manual de funciones. A manual de funciones que nuevamente se va a solicitar a cada una de las empresas contratantes del personal para verificar que efectivamente cada uno de ustedes tenga el cumplimiento y la cobertura de los riesgos laborales. Por ejemplo, el personal de vigilancia que saca las canecas de basura. Si esto propiamente no es una actividad para el personal de vigilancia, entonces vamos a velar para que con la administración el manual de funciones o se cumpla de acuerdo a lo que tiene establecido la empresa contratante y la ARL, o en su defecto realizar la actualización del manual de funciones y que la ARL apruebe este cambio y esté enterada de las actividades que de pronto propiamente no son de la actividad de vigilancia para el ejemplo que estoy dando, y se incluya esta novedad. Si no, pues aquí vamos a tener, digamos, inconvenientes con esa cobertura de riesgos laborales, porque pues cada uno de nosotros, como ya lo he venido explicando, tiene una función muy clara, y eso va ligado a un compendio normativo, y pues claramente lo que no queremos es que se presenten accidentes de trabajo y adicionalmente que estos no los vaya a cubrir la ARL porque no se encuentran dentro de nuestro manual de funciones. Ya aclarando eso, digamos como la definición principal, vamos a complementarla. ¿Por qué complementarla? Porque finalmente este accidente de trabajo o este suceso repentino en el desarrollo de mis actividades laborales puede finalmente tener unas consecuencias. Ahora, estas consecuencias no son iguales o no suelen ser equiparables para todos los casos. Me explico. Esto depende muchísimo del nivel o de la complejidad del accidente de trabajo que se haya presentado. Tenemos accidentes de trabajo leves, tenemos accidentes de trabajo moderados y graves. Y en el peor de los casos, mortales. Claramente, de acuerdo a cada una de estas categorías, pues así mismo son las consecuencias. Cuando estamos hablando, por ejemplo, que un accidente puede producir en el trabajador una lesión orgánica, estas dos palabritas se refieren mucho a todo este tema de las afectaciones internas en el cuerpo del trabajador. Aquí, y quienes ya de pronto han tenido la oportunidad de tener esta capacitación presencial conmigo, yo les he explicado que esta lesión orgánica se refiere mucho a la parte interna del cuerpo, algo en lo que nosotros como personas, algo en lo que nosotros como trabajadores, pues finalmente no podemos tener esa certeza o esa ciencia cierta de saber si yo tengo una afectación interna, si yo me caí, tuve un golpe, tuve una cortadura o cualquier otro tipo de accidente, pues yo no soy o yo no tengo el conocimiento y las herramientas para saber si tengo una afectación interna. Es por eso que es muy importante el reporte a la ARL y esa valoración por el equipo médico, porque claramente son ellos quienes te están capacitados, quienes tienen finalmente
esta destreza, estas habilidades para saber qué exámenes o qué tipo de valoración necesita el trabajador accidentado y poder determinar si tenemos una lesión a nivel interno. Desde allí siempre doy un mensaje, no importa si el accidente es leve, porque si el accidente es bobo, si el accidente de pronto es sin importancia muchas veces para nosotros, allí es donde cometemos el error de creer que como es un accidente pequeño, como es un accidente sin importancia, pues no reportamos, nunca accedemos a esa valoración y por ende podemos tener lesiones internas sin que nosotros lo sepamos. ¿Y en dónde van a aparecer finalmente, digamos, los problemas? Pues con el pasar de los días, con el pasar del tiempo. Y finalmente siempre doy yo el mensaje que eso es lo que uno no quiere, que con el tiempo vengan las consecuencias, no reportamos en los tiempos establecidos, que ya lo vamos a ver, y allí perdemos las coberturas, perdemos las garantías que nos da la aseguradora de riesgos laborales. ¿Listo? Entonces, eso respecto a una lesión orgánica. Claramente esta lesión pues puede ser algo leve como puede ser algo grave, como yo les digo, todo dependiendo del contexto y la situación que se haya presentado respecto al accidente de trabajo. También nos puede ocasionar una perturbación funcional. Cuando hablamos de una perturbación funcional, para todos ustedes, estamos hablando de las eh, afectaciones que nos pueda tener a nosotros como personas y que esto puede durar bien sea en corto, mediano, largo plazo o incluso ser permanentes. Me explico. Siempre que hablemos de una perturbación funcional, como su palabra última lo dice, es nuestro funcionamiento. Recuerden que nosotros como personas, nuestro cuerpo humano es un conglomerado de diferentes sistemas. Cada cosita depende de la otra para que funcionemos correctamente día a día. Entonces, si nosotros a partir de un accidente de trabajo, bien sea como ustedes lo quieran poner, leve, grave, ¿cierto? Esa afectación que de pronto puede recibir nuestro cuerpo, ahí es donde vamos a valorar si podemos llegar a sufrir una perturbación funcional. Es decir, si podemos quedar con una secuela que nos pueda garantizar digamos, un corto plazo, puede ser a mediano plazo, a largo plazo, o en algunos de los peores casos puede ser una secuela permanente que siempre nos va a acompañar. Entonces, para terminar de desglosar estas dos palabritas de perturbación funcional, es cuando producto del accidente de trabajo sufrido o presentado, nuestro cuerpo no se volvió a recuperar al 100% y quedamos con una partecita o con unas partes afectadas. Y entonces ya no quedamos funcionando de la misma forma en que lo veníamos realizando. Entonces allí podemos encontrar no solo el tema de las lesiones internas, sino lesiones físicas. Podemos encontrar digamos, el tema de restricciones a la movilidad, algún tipo de discapacidad física, alguna discapacidad cognitiva, pérdidas de movilidad parciales. Entonces, diferentes tipos de consecuencias se encuentran dentro de esta categoría de perturbación funcional. Cuando hablamos de una perturbación psiquiátrica o también psicológica, no es como de pronto muchas personas lo creen, que es volverse loco o que tiene algún tipo de similitud con esta palabra, como algunos de pronto lo pueden creer. Siempre que hablemos de una perturbación psicológica o psiquiátrica, va más allá de este concepto. Me explico. Estamos hablando de esas eh, consecuencias o esas, eh, digamos, aspectos que quedaron en mi mente respecto a temores, a cogerle miedo, a cogerle mucha precaución o simplemente yo no desear volver a hacer esa actividad que desencadenó mi accidente de trabajo. Un ejemplo puede ser para los toderos, quienes realizan y están habilitados para hacer trabajos en alturas, sufrió una caída
Puede que producto de la caída sí tuve una lesión orgánica, de pronto tuve una afectación funcional por X periodo de tiempo, pero a nivel psiquiátrico también puede quedar ese temor, ese pavor de yo volverme a subir a una parte alta y yo ya querer no volver a realizar este tipo de actividades. Entonces miren también el tipo de, digamos, de secuelas que pueden llegar producto de un accidente. También resulta que si perdemos una parte del cuerpo, perdemos la movilidad o tenemos una afectación interna o física de X o Y tipo, pues eso también puede desencadenar que nosotros como personas ya no nos veamos de la misma forma y, por así decirlo, generemos una depresión, algunos factores de ansiedad por vernos en esa situación. Eso puede afectar la parte económica, puede afectar cómo me perciben como persona, cómo de pronto ahora me van a percibir en el trabajo. Entonces eso tiene también unas repercusiones a nivel de salud mental y a partir de allí se conoce como esa perturbación psiquiátrica de acuerdo a a la definición que ustedes están viendo en este momento. También resulta que un accidente de trabajo nos puede desencadenar una invalidez. Recuerden que cuando hablamos del concepto de invalidez, no se vayan muy a lo superficial, a lo físico. Siempre que hablamos de una invalidez, estamos hablando de una persona que ya carece de los recursos, de la forma o de las habilidades para valerse por sí misma. Entonces estamos ya hablando de una persona en estado de invalidez que ya incluso actividades cotidianas y que son fáciles de pronto para cualquier persona, pues ya no se pueden realizar. Entonces, pues, siempre producto de un accidente y en su defecto, cuando le suministren la capacitación de enfermedad laboral, se van a dar cuenta cómo se produce una invalidez. Y finalmente estamos hablando algo que en la gran mayoría de casos suele ya quedar de forma permanente en la persona. Entonces, siempre que hablemos de invalidez, no es aquella persona que va en una silla de ruedas, no es aquella persona que necesariamente tiene unas muletas, no es aquella persona que necesariamente tenga alguna discapacidad cognitiva. Muchas de estas personas pueden desarrollar diferentes tipos de actividades laborales de manera perfecta e incluso pueden desplazarse, llevar una vida familiar, amorosa sin ningún tipo de restricciones, pero cuando ya hablamos de invalidez, sí estamos hablando de una pérdida de capacidad laboral que va mucho más allá y finalmente eso va a afectar tanto mi vida laboral como los diferentes ámbitos de vida cotidiana de cada uno de nosotros. Y finalmente, el peor escenario es la muerte. Claramente es algo que no se quiere, es un factor, una palabra que por así decirlo, más allá de lo que significa, siempre está en en el objetivo principal de la prevención de accidentes de trabajo. Porque si bien es cierto, los accidentes de trabajo pueden estar a la orden del día, siempre uno realiza las actividades de prevención encaminadas a que ni siquiera el trabajador tenga un accidente de trabajo leve. Por ende, siempre se debe priorizar todos los factores de riesgo identificados que puedan llegar a tener unas consecuencias graves o mortales. Esos son los primeritos que uno debe priorizar. Claramente, en cualquier actividad de trabajo, en cualquier conjunto y en cualquier cargo que se presente dentro de la propiedad horizontal. Sin embargo, cuando hablamos del accidente de trabajo, compañeros y compañeras, tenemos un gran problema. Y es que muchas veces nosotros como trabajadores no somos conscientes de los riesgos o peor aún, no somos conscientes de cómo nosotros estamos realizando esa actividad. Y resulta que muchas veces por exceso de confianza, porque ya llevamos haciendo mucho tiempo esta actividad y no me ha pasado nada, o simplemente por yo verme como un trabajador más eficiente, cometemos muchas veces imprudencias que se conocen como acto inseguro. Y finalmente son todas esas actividades que nosotros como personas hacemos de manera incorrecta, las hacemos de manera eh, sencilla, pero resulta que el camino fácil a veces puede tener unas consecuencias, ¿cierto? Entonces,
A veces, como dicen, lo barato sale caro, pues aquí lo podemos aplicar un poco y es que a veces esa confianza, el hacerlo rápido, el hacerlo de pronto por el camino más sencillo, no necesariamente va a tener un buen final. Entonces eso nos puede traer un accidente de trabajo producto de cometer imprudencias, de no respetar los protocolos, de no respetar los procedimientos o guías que tengan establecido para el desarrollo de esa actividad. Entonces hay veces que no utilizamos guantes, sacamos basura y entonces para qué los guantes, para qué el tapabocas, ¿cierto? Como eso me genera más molestia, como de pronto el tener los guantes, las gafas de seguridad, eso finalmente me hace hacer todo más lento. Yo cómo voy a utilizar eso si a mí nunca me ha sucedido nada. Entonces, no es solamente no utilizar los elementos de protección personal que nos suministra la empresa contratante o en su defecto la copropiedad, sino que adicionalmente nosotros como trabajadores podemos tener todos los elementos puestos, pero aún así no respetamos los protocolos, no respetamos los procedimientos que nos enseñan y que nos dictan para realizar una actividad laboral. Es como, por ejemplo, vamos a cambiar bombillos, pero resulta que nunca bajamos la electricidad. Es decir, dejamos todo habilitado y eso da pie ¿a qué? A sufrir un accidente de trabajo. Si yo voy a hacer un trabajo en alturas, yo puedo tener curso, yo puedo tener mi sling, mi arnés, mi línea de vida, todo muy bien, pero resulta que nunca la actividad la autorizó un coordinador en alturas, que no tengo esa persona de respaldo. Entonces, miren que siempre por eso hay unos procedimientos para realizar cualquier actividad. Desde la más sencilla hasta la más compleja tiene su forma correcta de hacer. Entonces, siempre para que por favor tengan muy presente que a veces por ahorrarnos unos segunditos, a veces por ahorrarnos unos minuticos en el desarrollo de esas actividades, podemos caer en este inconveniente y a partir de allí sufrir un accidente de trabajo. Este concepto se complementa con la condición insegura. Ahora, si ya hablamos que el acto inseguro es algo que viene de nosotros como personas, de nosotros como trabajadores, pues la condición insegura ya estamos hablando de los equipos, de la materia prima, herramientas, máquinas, ambiente de trabajo e instalaciones que de pronto no se pueden encontrar en las mejores condiciones para desarrollar las actividades laborales. Entonces, la condición, estamos hablando de todas las áreas comunes de la copropiedad, estamos hablando de todos los elementos de protección personal, de todas las máquinas, como por ejemplo guadañadora, tijeras, pulidora, arnés, sillas de trabajo, todo lo que finalmente comprende mi entorno laboral, ¿cierto? Entonces, miren que no es algo que ya en este caso, hablando de la condición insegura, dependa exclusivamente del trabajador, porque muchas veces nosotros como trabajadores respetamos los procedimientos, acatamos los protocolos, utilizamos todos nuestros elementos, pero resulta que alguno de estos elementos ya nombrados de mi entorno de trabajo o de mi puesto de trabajo, de pronto no se encuentran en las mejores condiciones. Y a partir de allí, usted puede hacer todo muy bien, pero si también hay algo que está fuera de lugar, por así decirlo, en su puesto de trabajo, eso también puede sobrellevar a que se llegue a presentar un accidente de trabajo. ¿Qué es importante en estos casos? Más allá que es obligación de uno como asesor y del sistema de gestión identificar estas falencias para que se puedan cumplir, pues claramente la administración desarrolla un papel indispensable y es tratar de garantizar, ¿por qué lo digo en tratar? Porque yo sé que son recursos económicos y muchas veces en la propiedad horizontal no todas las falencias se pueden suplir de la forma más rápida posible. Claro. Además, no es solo por recursos económicos, sino también por un presupuesto, por un proceso que se debe surtir con el Consejo de Administración. En casos dados se tiene que llegar a una asamblea. Entonces, sé que no todo es tan inmediato,
Pero hablando de la prevención de riesgos laborales, siempre con las condiciones inseguras, lo que uno debe hacer es priorizar lo más urgente, que yo sé que en muchos casos puede ser lo más costoso de corregir, porque resulta que en la priorización de riesgos laborales debo tener muy claro qué es lo que más me puede llegar a desencadenar un accidente grave, un accidente moderado o incluso mortal, y eso es lo primerito que yo necesito intervenir. Y de últimas voy a dejar lo que precisamente me puede ocasionar un accidente de trabajo leve, porque claramente siempre lo importante es prevenir lo más alto a lo más bajo en cuanto a riesgo laboral. Entonces, esta condición insegura también finalizo con un mensaje. Nosotros como trabajadores y ustedes compañeros deben tener eso muy claro. ¿En qué concepto? En que si ustedes ven algo fuera de lugar, algo que no se encuentre de pronto en las mejores condiciones respecto a equipos, herramientas, instalaciones y demás, repórtenlo a la administración, ¿cierto? Porque muchas veces y también se comete el error de no avisar, de callar o no poner sobre aviso también al sistema de gestión, al asesor, porque preciso uno tiene la labor de identificar todo, pero preciso eso se salió, o en el momento de la inspección planeada del puesto de trabajo, eso estaba bien y al día siguiente esa herramienta o ese equipo o esa situación en específica se dañó. Entonces, avisar de manera inmediata a la administración para que, obviamente, con el sistema de gestión podamos realizar las actividades correctivas o las acciones de mejora necesarias para esa situación. Ahora bien, cuando hablamos de ese accidente de trabajo, pues claramente es una persona que debe estar contratada, que debe estar desarrollando sus funciones y adicionalmente cumpliendo una orden, porque finalmente cada una de las actividades que ustedes desarrollan día a día en sus puestos de trabajo, más allá de estar contempladas como sus funciones y como algo obligatorio que se debe cumplir, pues finalmente todas son eh, ligadas al cumplimiento de una subordinación, al cumplimiento de una orden por parte de la empresa, de la administración o supervisores y demás actores. Respecto al accidente de trabajo, resulta que también incluye el tema de los desplazamientos. ¿Qué pasa? Que para que cubra el tema de desplazamientos vamos a ver unas causales que cubren y otras que no son contempladas como desplazamientos laborales. Entonces, cuando hablamos de desplazamiento del personal desde su lugar de trabajo hacia sus hogares o viceversa, que hablaríamos de del hogar al trabajo, resulta que esto sí es accidente de trabajo siempre y cuando la empresa suministre el transporte. Yo sé que realmente no es usual en propiedad horizontal encontrar esta modalidad en donde la empresa de aseo, de vigilancia, mantenimiento, qué sé yo, preste los servicios de recoger a su personal en las casas y llevarlos hasta la copropiedad o hasta el punto de trabajo. Es en esos casos en donde desde que usted se suba al medio de transporte suministrado por la empresa, en ese caso sí se constituye la forma o la modalidad de accidente laboral. Como prácticamente eso no sucede y cada uno de ustedes utiliza sus propios recursos como moto, vehículos particulares, transporte público, patinetas, a pie, etcétera, es en estos casos en donde no se cubre como accidente de trabajo, porque finalmente no estamos ante el cumplimiento de lo que dice la norma, que la empresa es la que debe suministrar el transporte. ¿En qué caso de entonces sí se puede ver como un desplazamiento laboral y que cubra lo exigido por la norma y por las ARL? Es cuando de pronto solicitan un relevo y el supervisor viene y lo recoge a usted como trabajador y lo lleva al otro punto. En esa moto, en ese carro que lo recogen, ahí sí se cumple ese tema que si se llega a sufrir un accidente, eso también se debe reportar como accidente laboral o que usted le den la orden, por favor venga a tal punto y usted se desplace a pie, taxi,
transporte público o su transporte propio, es en esos casos que también se constituye el accidente de trabajo, porque de una u otra forma es un desplazamiento durante la jornada laboral, pero más allá es porque está cumpliendo una orden y usted está recibiendo una subordinación para ejecutar ese desplazamiento. Entonces, es allí en donde ese tipo de desplazamientos sí se constituyen como accidente de trabajo. Ahora bien, resulta que también para quienes pueden hacer parte de estas labores sindicales o quienes se encuentran en esos fueros sindicales, esos trabajadores cuando están ejecutando esas reuniones o esas actividades propias, que digamos puede ser una protesta, puede ser una marcha, o que el sindicato organizó este mes de enero la despedida de año 2024, qué sé yo, toda actividad que tenga que ver con el sindicato y usted se encuentre en esas actividades del sindicato, eso también incluye o nos da esa cobertura del accidente laboral. ¿Listo? No necesariamente estoy en mi jornada de trabajo, tampoco puedo que esté de pronto esté uniformado. Muy seguramente no estoy desarrollando mis funciones como tal contratadas, pero si me encuentro en el momento del accidente dentro de ese fuero sindical, eso también se incluye como accidente de trabajo. Otro que muchas veces ya también le he explicado a alguno de ustedes, y son las actividades recreativas, deportivas y culturales de la empresa o que usted representa a la empresa. Entonces, de pronto, fiestas de fin de año, campeonatos de fútbol, baloncesto, cualquier deporte, incluso tejo, como algunas empresas lo hacen, organizan campeonatos para incentivar la integración del personal, para que también se sientan como contentos con la empresa porque es una empresa que organiza actividades, entonces cualquier deporte que organice la empresa y haga un campeonato o una actividad, digamos, de un solo momento, eso también se constituye como accidente de trabajo, porque de una otra forma, más allá que no tiene, entre comillas, nada que ver con sus actividades laborales, pues ustedes están en un evento organizado por la empresa. Pues bien sean las instalaciones de la empresa o en unas instalaciones que pueden ser alquiladas o contratadas para el desarrollo de esa actividad. También cuando hablamos de actividades culturales, entonces puede ser que algunos de ustedes como empleados del mes los mandaron a un seminario, a un congreso, los enviaron como representantes de la empresa para algún tipo de este tipo de actividades o son cosas que organiza la empresa o que usted va en representación de la organización que los contrata, eso también hay una cobertura de lo que conocemos riesgos laborales y por ende, si a usted le llega a pasar algo en el desarrollo de ese tipo de actividades, pues eso se constituye también la modalidad de accidente de trabajo. ¿Qué es importante? Reportarlo, ya vamos a ver el tema del reporte del accidente de trabajo, pero uno como copropiedad, uno como asesor de riesgos laborales dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, en compañía de la administración, porque finalmente el administrador es más allá de quien lo contrata a uno y que uno desarrolla las actividades para la copropiedad, es finalmente con la administración siempre debemos ser los aliados porque de una otra forma la administración es quien también va a permitir, es como nuestra mano derecha en la ejecución de esas acciones de mejora o de cualquier actividad que se necesite para la prevención. Entonces, de allí debemos identificar la gravedad del accidente que se haya presentado. Ahora bien, ¿qué hacer durante un accidente de trabajo? Lo primero es informar sobre el evento ocurrido. ¿A quiénes vamos a avisar o a informar? Pues siempre lo he dicho, al supervisor inmediato de cada uno de ustedes dentro de sus actividades diarias y también a la administración. Cuando hablamos de la administración es la persona más importante dentro del conjunto. No es avisarle al compañero, no es avisarle primero al presidente del consejo, al residente que siempre me lleva tinto, no. A esas no son las personas que yo voy a avisar,
siempre al supervisor inmediato porque es su jefe y es quien va a notificar a alguna persona ya dentro de la empresa, muy seguramente la de seguridad salud del trabajo o la de recursos humanos, y esa personita es la que va a realizar el reporte a la ARL. Es por eso que siempre el primero en enterarse de cualquier accidente de trabajo sin tener en cuenta su complejidad es el supervisor de cada una de sus empresas. Y una vez sea notificada esa persona, ¿a quién vamos a notificar? Al administrador, a la administradora. Porque esa persona es el responsable del conjunto y debe enterarse de todo lo que sucede en el conjunto. Y no es necesariamente lo que usualmente son los problemas de la copropiedad, sino que ante cualquier accidente el administrador debe estar avisado de manera inmediata. Segundo, suministrar los primeros auxilios. Dentro del tema de primeros auxilios es importante el tema del botiquín, camillas y demás recursos con los que debe contar la copropiedad, pero yo les doy un mensaje muy claro. Suministrar los primeros auxilios es si yo sé suministrar o tengo conocimientos básicos sobre el tema de primer respondiente, porque si yo no sé nada, pues lo mejor es notificar de manera inmediata que la ARL disponga de la ruta de atención a seguir o en su defecto, por cosas de la vida, de pronto con la ARL los tiempos de atención no son los más inmediatos, informar al 123. La idea es siempre con personal que sepa qué hacer en esos casos. ¿Listo? Porque muchas veces también el no saber puede llevar a que ayudemos de manera incorrecta a esa persona y lo único que podemos estar logrando es agravar la condición de salud de la persona accidentada. Y finalmente, pues claro, es algo que no se quiere en el momento. Tercero, mientras ya avisamos y estamos, por así decirlo, pendiente de la persona que se accidentó y del protocolo a seguir, tanto en salud como para la atención, pues allá hay una persona en las empresas que, para las cuales usted trabaja que ya está trabajando en el reporte a la ARL. ¿Listo? Y adicionalmente, dependiendo de lo que nos diga la ARL, que se lo dirá primeramente a esa persona que está realizando el reporte directo con la entidad, llámese Positiva, Asura, AXA Colpatria, qué sé yo, esa ARL nos dará la ruta de atención para trasladar o para valorar a la persona accidentada en la IPS más cercana. ¿Listo? Claramente siempre siguiendo digamos, el lineamiento que nos dé la ARL. Finalmente, pues esa persona, si ustedes como trabajadores pues, no son los que van a realizar el reporte, sí es importante que tengan claro cuál es el camino, cuál es la ruta, qué se hace en esos casos. Entonces, eh, hay un formato que se llama FURAT, formato único de registro de accidentes de trabajo. Ese formato resulta que lo manejan todas las ARL, sin importar a cuál esté usted afiliada. Es un formato que tiene un cumplimiento normativo y que tiene como intención consolidar toda la información adscrita al evento o al accidente que se haya presentado. Entonces, tienen toda la información de la persona o del trabajador accidentado, día, fecha, qué tipo de accidente se presentó, cómo se presentó, registro fotográfico, testimonios, momento en que sucedió, qué equipo se estaba utilizando, qué tipo de actividad estaba realizando el trabajador. Finalmente es toda la información que se logró identificar que más allá de lo que sucedió, pues finalmente para tratar de indagar posteriormente cuáles fueron las causas y cuáles fueron las consecuencias inmediatas del accidente de trabajo. Entonces, finalmente este FURAT es la notificación oficial ante la ARL como, mire, estoy cumpliendo, le estoy informando de manera inmediata o entre los tiempos establecidos mediante este formato todo lo que se logró identificar respecto al accidente de trabajo desarrollado. Ahora bien, siempre yo le doy un mensaje tanto al trabajador como a la administración de la copropiedad.
¿Cuál es ese mensaje? Siempre que se llegue a materializar un accidente de trabajo, ¿cierto? Porque pues no estamos exentos de eso, pero siempre el objetivo es prevenirlos. Pero en el caso que se llegue a presentar un accidente de trabajo y se reporta a este supervisor y por ende el supervisor notifica a X o Y persona dentro de la empresa y esa personita es la encargada de notificarle a la ARL, siempre el trabajador y la administración y uno como asesor del sistema de gestión va a pedir la evidencia que efectivamente se haya reportado, porque también pasa muchas veces que de pronto por temas que está ocupada el supervisor o que posteriormente la persona ya encargada se ocupó o está en X reunión, se pasó, pasaron los días y no se reportó el accidente y ya tenemos algún tipo de consecuencia como ya lo vimos producto del accidente y el trabajador es el único que va a salir perjudicado. ¿Por qué? Porque ya no estamos dentro de los tiempos, la ARL nunca supo, nunca fue notificada y allí vienen los problemas porque ya muy seguramente no vamos a tener la cobertura ni la atención de los servicios por parte de la ARL. ¿Por qué? Porque no se reportó. Entonces siempre que se llegue a presentar un evento de este tipo, de manera urgente estar solicitando a la empresa contratante del trabajador el FURAT, porque esa ya va a ser la evidencia que efectivamente el reporte quedó notificado. ¿Cuál es ese plazo? Resulta que debemos reportar máximo a los 2 días hábiles después del suceso. Entonces, si bien es un plazo largo, muchas veces se ha caído en el error de confiarnos en que eso siempre lo reciben. Resulta que, como ya lo estaba escribiendo, por errores o ocupaciones o por no, digamos, por subestimar lo sucedido, pues se cae en el error de no reportar el accidente de trabajo y es allí donde vienen los problemas. Entonces siempre el plazo máximo es de 2 días hábiles, pero siempre el mensaje que yo doy, no solo al trabajador, sino también a cualquier supervisor que esté viendo esta reunión y a la administración y a cualquier actor que estemos dentro de la copropiedad, es que una vez se presente el accidente de trabajo, notificarlo de manera inmediata. Por eso esta capacitación es para todos. Esta capacitación no es solo para vigilancia. Esta capacitación es vigilancia, servicios generales, mantenimiento, contratistas, administración, contador, revisor fiscal, incluso si el consejo de administración lo desea ver. ¿Por qué? Porque todos debemos tener el conocimiento y todos debemos tener clara esta información, de tal forma que si el trabajador accidentado, por ende, del producto del accidente de trabajo, no, pues carezca de la forma de comunicarse, a realizar el reporte con el supervisor, pues es que todos estamos enterados de esta información y del protocolo. Entonces, cualquier persona puede, por así decirlo, notificar al supervisor encargado de la empresa y que se dé la notificación y el aviso a la ARL lo más pronto posible. Entonces, prácticamente estamos hablando de reportar de manera inmediata. Pero como yo sé, ya digamos la experiencia con propiedad horizontal, yo sé que muchas veces los accidentes son bobitos, son sin importancia de pronto para el trabajador y entonces no quiere reportar en el momento, se le pasó. Pues mire, tenemos un plazo máximo de 2 días hábiles. Ahora bien, resulta que el accidente de trabajo, por más pequeño que sea, no para ahí. Uno como de sistema de gestión, como asesor, como el área de seguridad y salud en el trabajo encargada, y con la administración y con la empresa contratante del personal o del trabajador accidentado, deben o debemos investigar las causas del accidente, porque al investigar las causas llegamos a la como a los puntos que desencadenaron que se haya presentado ese suceso. Entonces, al identificar los actos o condiciones que hayan sido los causales del accidente de trabajo, pues más allá de identificarlos es, listo, ya tengo identificado lo que me generó el accidente, ahora
yo con esa identificación voy a realizar un plan de mejoramiento en el cual yo me voy a trazar unos compromisos que van a ser de corto plazo claramente para subsanar esas causales y que esto que ya me generó un accidente de trabajo no me vaya a generar un segundo o más accidentes de trabajo. Esa finalmente es la razón principal de la investigación, sí, claro, determinar culpables o qué fue lo que pasó, cuáles fueron los actos o condiciones que desencadenaron el accidente, sí, claro, todo eso es muy importante, pero una de las razones principales de estas investigaciones es que esa situación que ya se presentó desafortunadamente, pues no se vuelva a presentar, porque puede afectar al mismo trabajador o a otros compañeros que hacemos parte de la estructura organizacional de la copropiedad. O que como estamos hablando de una copropiedad, peor aún, o no peor aún, también puede afectar a un residente, un visitante, un domiciliario, a una mascota, a un niño, a un abuelito, a cualquier actor que se encuentre dentro del conjunto, dentro del edificio, pues también puede ser perjudicado por la situación que haya desencadenado el accidente si no se identifica y si no se toman las acciones correctivas al lugar. Ahora bien, una vez realizada esa investigación, pues vamos a definir los planes de acción, como yo le venía comentando, para que estos eventos no se vuelvan a presentar. Es decir, para que eso que desencadenó el accidente prácticamente prohibido, que esas mismas causales me vuelvan a generar un accidente laboral o un accidente común, porque puede ser para otros actores dentro de la copropiedad. Más allá de definir el plan de mejoramiento y ejecutarlo, pues debemos hacer un seguimiento, que efectivamente las acciones de mejora eh, implementadas o que van a ser desarrolladas en la copropiedad, pues finalmente estén viendo o estén arrojando resultados, ¿cierto? Porque no podemos solo ejecutar y listo, acabamos el tema, ya eso me garantiza que no se presenten. No, realmente no es así. Siempre es indispensable realizar un seguimiento para posteriormente verificar si fue efectivo. Y si no es efectivo y todavía hay algo por mejorar, pues nuevamente volver a hacer el mismo proceso y hacer nuevamente el seguimiento hasta que la efectividad sea garantizable, que pueda ser verificable de tal forma que eso lleguemos al punto de la prevención total del riesgo. Ahora, ya finalizando el concepto del accidente de trabajo, siempre el mensaje es seguir los protocolos. Nosotros como trabajadores hoy en día tenemos habilidades de pronto no muy chéveres porque omitimos esos protocolos, omitimos esos procedimientos, somos muy con el tema de la confianza, a veces estamos más dedicados al tema de escuchar música, al tema de las redes sociales mientras yo trabajo, personal que yo veo que hablan y aprovechan y hablan con algunos familiares o amigos durante la ejecución de la actividad laboral. Entonces, realmente esto tiene un mensaje muy importante porque el hecho, y quienes ya de pronto han tenido esta reunión presencial conmigo, saben que yo siempre digo que no subestimemos el estar en un conjunto o en un edificio de apartamentos. A veces creemos que por estar en un conjunto residencial o en un edificio de apartamentos a mí no me puede pasar nada grave. Y resulta que el accidente grave puede estar precisamente caerse de las escaleras. ¿Sí? Entonces, siempre tengamos mucho cuidado, realicemos muchísimo, o mejor dicho, cambiemos esos hábitos que no tenemos como muy buenos en el día a día en nuestra ejecución de nuestro trabajo. Si algo de pronto no está bien, notifíquelo a la administración para que con la administración y el sistema de gestión realicemos esas acciones de mejora lo más pronto posible. Entonces, miren que la prevención de los accidentes de trabajo no es tarea única del administrador. Claro, es tarea principal y finalmente uno como asesor del sistema de gestión. Pero siempre he hablado que la prevención de los accidentes de trabajo está en las manos de todos. Porque uno desde el sistema de gestión puede recomendar,
puede presionar al conjunto, la administración puede solicitar los recursos, se ejecuta lo que se necesita para la prevención, pero si también el trabajador no pone su parte para la prevención de los riesgos laborales, pues ahí no estamos haciendo nada. Entonces es una tarea de todos la prevención de cualquier riesgo. ¿Listo? Entonces, espero que esta reunión de inducción y reinducción en el concepto de accidente de trabajo haya sido provechosa, que el material que se preparó para esta capacitación también sea muy claro. Es importante que esta capacitación llegue a todo el personal de la copropiedad, como ya lo he mencionado a lo largo de la presente reunión. Entonces, a todos muchas gracias por su atención, que tengan obviamente siempre una excelente ejecución de sus actividades y que nunca seamos personas que de pronto vayamos a caer en estos accidentes y sobre todo por no hacer de pronto las cosas incorrectas. Entonces, a todos muchas gracias por su tiempo, por su atención y muy amables por toda la atención prestada. Gracias.